Bien, buenos días. Vamos a seguir estudiando este capítulo que hemos iniciado, que es el control nervioso de la actividad muscular. Un pequeño repaso a la clase pasada. Trabajamos con la composición del sistema. Dijimos que el sistema nervioso tenía un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, tal como repaso en el pizarrón, y que cada uno de ellos tenía su particularidad. El sistema nervioso central estaba compuesto por la corteza cerebral y por la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico era un conjunto de nervios que salen desde el sistema nervioso central hacia la periferia, fundamentalmente de la zona craneal, del cráneo, y de la zona medular, o sea, de la médula. La forma en la que el sistema nervioso se relaciona con todo lo demás es a través de sus células, que son las neuronas que están aquí. Hay dos tipos de células en el sistema nervioso, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las que estudiamos, porque son las que transmiten el impulso eléctrico, pero no debemos desconocer las neuroglias o células de la glía, que son las que le dan contenido y continente al sistema, ya que son una sustancia, las neuroglias, que están dentro del sistema nervioso y que están entre neuronas y neuronas. De hecho, en esta clase que vamos a dar hoy, vamos a llamarle líquido extracelular. ¿Bien? Bien, pero no estudiamos mucho de las neuroglias, solamente sabemos que son elementos de sostén, y algo muy importante, y es que por allí, por dentro de ellos, van los sistemas de conducción de sangre, o sea, el sistema vascular nervioso sería, por las neuroglias, que son los que nutren a las neuronas. Funcionalmente, también es lo último que vimos, tenemos 4 tipos de neuronas. Tenemos las neuronas que desde la periferia van hacia el sistema nervioso, llegan al asta dorsal de la médula, y son las que llevan información sensitiva. Desde la periferia, en mi ejemplo, está un músculo, porque estudiamos entrenamiento, pero no olviden que de cualquier glándula o de cualquier órgano de fuera del sistema, sobre todo muscular y glandular, las neuronas sensitivas son las que llevan información. En el caso del músculo, al asta dorsal de la médula. Luego están las neuronas de carácter conectoras o interneuronas, que son las que comunican las mismas partes de una parte del sistema nervioso. No olviden, como este gráfico, nosotros tenemos secciones o regiones que las vamos a estudiar en la próxima clase. Pero, por ejemplo, si yo quisiera mandar una información desde el metencéfalo hacia el telencéfalo, la neurona que lleva información de una sección a otra se llama relé. En cambio, si yo quiero que las neuronas se comuniquen dentro del telencéfalo, del diencéfalo, del mesencéfalo, del metencéfalo o de la médula, entre sí, la neurona es la famosa conectora o interneurona. ¿Bien? Y por último, la última neurona, que es esta que ustedes ven aquí, que es la que produce la contracción de los músculos, es la neurona motora. Toda información que sale desde el sistema nervioso hacia la periferia son neuronas motoras. Obviamente nosotros vamos a trabajar mucho más con las neuronas que llevan la información desde la médula hacia las glándulas y fundamentalmente hacia los músculos. Ahora bien, tema del día, el impulso nervioso. Las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis. Volvamos a nuestro pequeño gráfico de neuronas aquí. Se comunican a través de sinapsis. O sea que las neuronas reciben información en sus arborizaciones superiores, o sea, en sus dendritas. El cuerpo soma las recibe y el núcleo las procesa. Esa información es enviada a través del axón. Viaja de esta manera, dirección del impulso, y va hacia las telodendritas o dendritas del polo inferior para hacer sinapsis. No olviden que las neuronas hacen sinapsis con otras neuronas, con una glándula o con un músculo. Aquí hace sinapsis. Aquí está la unión sináptica entre una membrana, que sería presináptica, y una membrana postsináptica, que, insisto, puede ser músculo, glándula u otra neurona. O sea que el sistema nervioso no se comunica con todos los órganos, ¿no? De ahí se deduce. Hoy vamos a estudiar qué es el impulso, qué es el impulso nervioso o impulso eléctrico. En características generales, les conté que este apunte lo iba a dar en varias clases y que iba a ir explicando de a poco, para que ustedes tengan tiempo de irlo estudiando y entendiendo y hacer las preguntas que necesiten. No olviden que todo lo que no entiendan pueden escuchar las veces que necesiten la clase, pero si no, pueden escribirme y consultarme. Primero, el impulso eléctrico es una señal. Cuando uno estudia
sistema nervioso, igual que endocrino, para utilizar esos sistemas en el entrenamiento, tiene que ser muy específico en cuanto a las palabras. El impulso eléctrico es una señal, y eso no es menor. ¿Bien? Está aquí, la palabra está en su apunte, y obviamente está tomada de un libro. Es una señal el impulso eléctrico, que tiene un origen. ¿Sí? Se origina en una neurona, fundamentalmente como les conté, cuando el cuerpo soma a partir del núcleo termina el procesamiento de la señal que recibió. El sistema nervioso recibe señales, la procesa, crea una información, la encapsula y la vuelve a enviar a través de otra señal. ¿Eh? Así se maneja el sistema nervioso. Se propaga a lo largo de la fibra, aquí está, línea verde, dirección de impulso, se propaga a lo largo de una fibra, desencadenando fenómenos electroquímicos. Esos fenómenos electroquímicos son los que se denominan impulso nervioso o impulso eléctrico. O sea que es un fenómeno electroquímico. ¿Por qué eléctrico? Y aquí empezamos a explicar lo que dice la punta. Los nódulos Rambier, que están aquí, que representan esos espacios anatómicos que hay entre una vaina de mielina y otra vaina de mielina, dentro de los axones, son especies de receptores de energía. El impulso se llama nervioso porque es del sistema nervioso, pero fundamentalmente es un impulso eléctrico. Y ahí está la palabra electro de electroquímica. O sea que es un impulso eléctrico, tiene carga eléctrica. Es más, está medido como tal. No es tan importante para un entrenador, pero sí tiene que saber que es eléctrica esa señal. ¿Cómo va la señal? La señal va va saltando de nódulo Rambier a nódulo Rambier. Así va saltando la señal, así. Y se dirige hacia la terminal del axón o telodendritas. Se podría decir que salta entre un nódulo Rambier y otro a nivel eléctrico. Pero el que mediatiza ese salto, o sea, el lugar que se podría decir transmite ese impulso eléctrico, es la vaina de mielina. Entonces, necesitamos dos elementos anatómicos para que el impulso pueda viajar por el axón. Uno es el nódulo Rambier. Les cuento que no hay una enfermedad conocida en la biología en la que una persona pierda nódulos Rambier o no los tenga. Nacemos con ellos y no hay ninguna enfermedad degenerativa nerviosa conocida hasta hoy que haga desaparecer el nódulo. O sea que siempre vamos a tener nódulos dentro del axón para transmitir el impulso eléctrico. Ahora, la mielina es algo que se anaboliza y cataboliza todo el tiempo. Todo el tiempo. De tal forma que sí puede faltar mielina en los axones. Tiene un nombre técnico, se llama desmielinización de las neuronas. Cuando una neurona se desmieliniza, no le permite al impulso eléctrico viajar fehacientemente o eficiente y eficazmente por el axón. Y eso sí es un problema que puede ser un problema de memoria, que puede ser un problema de ubicuidad, que puede ser un problema de olvidos más específicos. O sea, toda función del sistema nervioso que implique la transmisión de un impulso, que es la comunicación entre una neurona y otra, o entre una neurona y una glándula, o entre una neurona y un músculo, se puede ver biológica y clínicamente impedida por la desmielinización de las neuronas. ¿Bien? Entonces, la información se transmite, se propaga a través del nódulo Rambier y fundamentalmente las vainas de mielina. Por lo tanto, esa es la parte eléctrica. Ahora vamos a la parte química, porque dice que es un fenómeno electroquímico. Lo primero que vamos a saber para entender la parte química es esto. Este pedacito de membrana que está aquí, el autor lo dibujó aquí abajo de nuevo, para que ustedes entiendan el fenómeno químico. Ya entendimos el fenómeno electro, ahora vamos a entender el químico. Toda la membrana que rodea a la neurona, no solamente a la neurona, sino también a todas sus prolongaciones, o sea, las dendritas del polo superior y las del polo inferior, o sea, las telodendritas, y también a la rama colateral del axón, que no está en este gráfico, están polarizadas, o sea, todas las membranas están polarizadas. El concepto polarización en química significa que esa membrana está cerrada.
O sea que nada puede pasar la membrana, nada. Entonces, está polarizada. ¿Y qué significa eso en química? Y ahí viene la química. Que posee una carga eléctrica. O sea, que esté polarizada significa que tiene una carga eléctrica. ¿Y cuál es esa carga eléctrica? Bueno, la superficie externa, o sea, hacia afuera, aquí están los signos más, aquí, en este gráfico, la carga es positiva. ¿Ven? Más, más. Aquí también, más, más. No olviden que aquí están los nódulos Rambier, y esto que ven de otro color, el amarillo creo que es, están las vainas de mielina. Esta es la membrana, tiene carga positiva por fuera y negativa por dentro. ¿Qué significa? Que la membrana está polarizada. ¿Bien? El apunte les va a contar que esta polarización obedece a propiedades de la membrana misma. Ahora les va a decir la fisiología del apunte, o sea, lo va a enseñar. ¿Qué es una propiedad de una membrana? Significa que bioquímica, biológicamente, las membranas tienden al reposo, a mantener la homeostasis. ¿Cómo ocurre eso en la fisiología? O sea, ¿cómo se mantiene eso? ¿Por qué afuera es positiva y qué hace que adentro sea negativa? El apunte dice, los iones de sodio que abundan en la sangre y en el líquido extracelular. ¿Qué es el líquido extracelular? Lo que está por fuera de la neurona. Podemos decir las células de la glía, o sea, las neuroglias, que por dentro de los cuales van los vasos sanguíneos, o sea, la sangre. El, el ion sodio, el ion en química es positivo. O sea que el sodio es positivo y como abunda en la sangre y en el líquido extracelular, o sea, por fuera de las membranas, por fuera de los axones de las membranas sería, eso tiñe al exterior de totalmente positivo. O sea, si ustedes quieren decir, ahora, la membrana externa es positiva, ¿pero por qué? Por influencia de los iones de sodio. Ion significa que son positivos. ¿Y por qué está el ion sodio? Porque abunda en el líquido extracelular, o sea, en las neuroglias, y abundan en la sangre. Ahora, como ustedes saben que la bioquímica es dinámica, esos iones de sodio van a difundir a través de la membrana. Aquí se tienen que acordar de algo. No olviden que los materiales, y el sodio es uno de ellos, una sustancia química, pasan por la membrana de dos maneras. Eso es un repaso. Pasan por difusión, que puede ser simple o facilitada, y la difusión es cuando una sustancia química pasa de una zona de alta concentración a baja concentración. Parece que el sodio fuera del axón es abundante y adentro no hay o hay muy poco. Entonces, la zona de alta concentración es el exterior de la membrana y la zona de baja concentración es el interior de la membrana. ¿Bien? El sodio, no olviden, aquí es el Na. Sodio es Na. Potasio K. ¿Bien? Volvamos entonces. El sodio, que abunda en el exterior, tiñe el exterior de la célula de mayormente positivo. Ahora, en la dinámica de la biología, el sodio ingresa. ¿Por qué ingresa? Porque pasa de una zona de alta concentración a una de baja. Por eso en su apunte dice la palabra difundido, o sea, dice difunde. Se los leo del apunte. Dice, los iones de sodio que abundan en la sangre y el líquido extracelular difunden a través de la membrana de la neurona con bastante lentitud. O sea que los sodios ingresan. Los sodios, que eran lo que tenían de positivo el exterior, empiezan a pasar desde el exterior hacia el interior. Ahora, ¿qué ocurre? Van a volver a salir. ¿Y por qué salen de nuevo? Porque no hacen falta. O sea, no olviden que cuando aprendimos este concepto, dijimos que las células toman del exterior y del interior o expulsan aquello que necesitan y que no necesitan. O sea, lo que necesitan lo toman del líquido extracelular y de la sangre, y lo que para ellas es desecho para la célula, lo sacan directamente. Y normalmente también por difusiones. En este caso, la neurona los expulsa, los saca al sodio, si es que no lo necesita, pero lo hace con lentitud. O sea, ¿por qué? Porque necesita una bomba. La bomba se llama de sodio y de potasio. ¿Por qué necesita una bomba? Porque necesita una proteína transportadora porque va a salir de una zona de baja concentración, que es el interior de la célula,
hacia una zona de alta concentración, que es la sangre o el líquido extracelular. Para el sodio es fácil entrar, lo hace por difusión de una zona de alta a baja concentración, es más, hace difusión simple. En cambio necesito una difusión, perdón, necesito un transporte activo, se necesita una proteína transportadora para salir del interior hacia el exterior. ¿Eh? A este efecto, toda la membrana está llena de bombas de sodio. Las bombas son las proteínas que expulsan el sodio desde el interior hacia el exterior. Ese proceso de sacar al sodio del interior hacia el exterior requiere energía, o sea, gasta ATP. Ahora bien, no olviden que es un fenómeno electroquímico. Ya expliqué lentamente, está en el apunte, pero lo expliqué, por qué es positivo por fuera, influencia del sodio, que es un ion, y que abunda fuera, en el líquido extracelular y la sangre. Y por estar en zona de alta, pasa a una zona de baja, que es la parte interior, difunde a través de la membrana, como dice el apunte. Pero luego, como no hace falta dentro, es expulsado, o sea, se bombea hacia el exterior. Y lo hacen bombas de sodio, y lo hacen a través del transporte activo. Este proceso de sacar el sodio que ingresó requiere energía por parte de la bomba. Ahora bien, ese no es el único fenómeno químico, tenemos dos fenómenos más. El principal ion positivo, que se llama catión, o sea, el ion positivo, en este caso un catión, que está en el interior de la neurona, es el potasio. ¿Bien? O sea que dentro de la membrana, vamos a verlo aquí, la K, potasio, también tenemos aquí adentro potasio, que es positivo, igual el potasio, ¿no? Pero está adentro. Como el sodio está afuera, el potasio está adentro. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en el gráfico, el profesor que haya hecho este gráfico, que es un libro, ¿no? Ahora, ¿por qué lo puso afuera? Bueno, porque en realidad, para que esté polarizado, todo el tiempo, al igual que el sodio ingresa, porque es de una zona de alta-baja, como el potasio abunda en el interior, entonces sale por difusión simple también. Sale y se llama difusión simple. Entonces, los iones de potasio tienden a abandonar la neurona, así como los de sodio tienden a entrar, los de potasio tienden a salir de la neurona. No olviden que estamos explicando un fenómeno químico, por eso estamos hablando de sodio y de potasio, que son elementos químicos. Pero dice, no lo puede hacer por completo, o sea, todo el potasio que hay dentro de la célula no puede salir completamente. ¿Por qué no? Porque son atraídos por la carga negativa de los aniones proteicos. Aquí hay un anión proteico. Dentro de las células, los aniones proteicos son sustancias químicas muy grandes que tienen cargas negativas. ¿Bien? Anión proteico son estructuras armadas por cadenas de aminoácidos que son negativas. Y son muy grandes, el apunte dice demasiado grandes, para difundir al exterior. Entonces, se produce este fenómeno. Que el potasio, que podría salir completamente por difusión simple, no lo hace, sino que es absorbido por el anión proteico que le cambia la carga positiva por negativa. La suma de potasio más anión proteico hace que el interior de la célula, que está en el gráfico, se tiña mayormente de negativo. ¿Bien? Perfecto. Como el sodio es excluido eficazmente de la neurona por la bomba de sodio, el ligero desplazamiento pasivo de los iones de potasio desde el interior hacia el exterior deja dentro de la neurona una carga relativamente negativa. Así se los describe el apunte lo que acabo de explicar. Siempre en relación a su superficie externa. O sea que cuando el sodio entra y el potasio sale, el interior de la célula se vuelve mayormente negativo y el exterior mayormente positivo. Siempre en relación una de otra. Esa diferencia de potencial que estamos midiendo ahora, ¿ven? Aquí está la unidad de medida en energía. Son 70 milivoltios. O sea, es una energía eléctrica medible. Y cuando esos 70 milivoltios se miden, significa que esa membrana está en reposo. O sea que cuando la carga positiva por influencia del sodio predomina por fuera y la carga interna negativa por influencia del anión proteico predomina dentro,
Eso es un potencial de membrana en reposo. ¿Qué es el impulso eléctrico? El impulso eléctrico es justamente, o impulso nervioso, es el que va a obligar una inversión transitoria de la polaridad o despolarización. O sea que el impulso eléctrico, mediatizado por el nódulo Rambier, va a ser el que va a producir la despolarización. Porque para que el impulso eléctrico pueda viajar por el axón, la membrana se tiene que despolarizar. Y la que despolariza la membrana es el impulso eléctrico. ¿Cómo lo dice el apunte? Dice que el impulso nervioso es en esencia una inversión transitoria de la polaridad de la membrana o despolarización. ¿Por qué dice dos palabritas? Transitoria. Porque no se despolariza todo el axón junto. Vamos a suponer que en este gráfico que tiene el pizarrón, aquí está la elevación del axón, se produce el informe y ahora tiene que empezar a viajar el impulso. Cuando ese impulso eléctrico toca al nódulo Rambier, es la señal que necesita la fisiología para que está polarizada la membrana para despolarizarla. No olviden que la polarización es potencial de membrana en reposo. ¿Bien? Entonces, el apunte lo dice así. Cuando una fibra es excitada, o sea, cuando el impulso eléctrico toca al primer nódulo Rambier, eso significa que la fibra es excitada, mediante una estimulación eléctrica, que puede ser por investigación en un laboratorio, se lo puede hacer a través de electricidad, o por un impulso nervioso, ahí está dentro del organismo, se produce, dice el apunte, un aumento de la permeabilidad de la membrana para los iones de sodio. Lo voy a decir de forma más didáctica. Cuando el nódulo Rambier cuando el impulso eléctrico sale y toca el primer nódulo Rambier, al primero, la membrana se sensibiliza al ingreso del sodio. Y el sodio empieza a ingresar a la célula. ¿Bien? Por eso dice, súbito aumento de la permeabilidad de la membrana para los iones de sodio. La rápida entrada de iones positivos, el sodio, invierte la polaridad de la membrana. ¿Por qué? Porque la cantidad de sodio que excede a previo el impulso eléctrico le gana al anión proteico. Le gana. O sea, la influencia del sodio sobre el anión proteico es superior. Entonces, hace circular una corriente eléctrica local entre esta región de la membrana y la región adyacente. Significa que esta es la primera región de la membrana. Y aquí ya se da el potencial de acción. Entonces, aquí, el interior, en esta parte de la membrana, es negativo por dentro y positivo por fuera. Cuando el impulso eléctrico llega y la membrana permite que el sodio pase en mayor cantidad, entonces el efecto del sodio en el interior hace que se tiña de positiva esta sección por dentro y negativa por fuera, porque ya no gana el sodio al haber entrado y no poder salir. ¿Bien? ¿Y por qué habla de adyacencia? Porque, como les conté antes, en cada una de las divisiones, o sea, donde hay un nódulo Rambier, ¿ven? Es una sección de la membrana, la otra sección y la otra. Hay dos regiones adyacentes, esta es una y esta es otra. Y el impulso eléctrico, por eso es que viaja de sección a sección, de este nódulo Rambier a este. O sea que cuando el nódulo Rambier es tocado aquí por el impulso eléctrico, se despolariza esta sección, mientras que la otra sección, que es esta, sigue quedando polarizada. Entonces esta se despolariza y cuando el impulso eléctrico viaja desde este nódulo a este, se despolariza esta sección, pero se polariza la anterior. Y el impulso eléctrico viaja saltando de nódulo a nódulo. Toca, polariza, despolariza, polariza, despolariza, polariza, despolariza, polariza y así va, hasta que llega a la sinapsis. ¿Bien? El apunte es más técnico.
dice que la rápida entrada de iones positivos, que está permitido por ese aumento de la permeabilidad de la membrana por el impulso, hace circular una corriente eléctrica local, o sea, en ese lugar nada más, entre una región de la membrana, en la que está trabajando, y la otra región adyacente, que todavía tiene su polaridad normal. O sea que aquí hay una región, aquí hay otra región. En este gráfico hay solo dos regiones y otras dos regiones que están parcialmente dibujadas. Por eso está tomado solo esta parte del axón. ¿Bien? Esto conduce a una inversión de la polaridad, pero de ese sitio. O sea, cuando cambia la polaridad, cuando el interior se vuelve positivo a influencia del sodio, y el exterior se vuelve negativo porque falta el sodio. Eso es otro flujo de corriente. Estas series de flujos de corrientes locales se propagan a lo largo, dice el apunte, de toda la fibra nerviosa. Ahí es lo que yo dije recién, polarizo o despolarizo. Como potencial de impulso o potencial de acción. Aquí está, potencial de acción. Solo que aquí está dibujado en esta sección, pero tienen que pensar que pasa en todos los axones, siempre. La inversión de polaridad en cualquier lugar de la membrana siempre es muy breve, porque tiene que ver con una región, porque los iones de sodio son vueltos a bombear al exterior con mucha rapidez y se restablece la polaridad normal. O sea que cuando el impulso eléctrico viaja, mediatizado por las vainas de mielina, de una sección a otra sección, esta región vuelve a activar las bombas de sodio y vuelve a salir el potasio de manera de manera muy eficiente. Y obviamente también entra el potasio. Esta serie de flujos de corrientes locales, dice el apunte, se propagan a lo largo de toda la fibra como potencial de impulso nervioso o potencial de acción. La inversión de la polaridad en cualquier lugar de una membrana siempre es breve, no olviden, siempre. Porque luego los iones de sodio vuelven a salir y vuelven a teñir de positivo y eso restablece la polaridad normal. O sea, las membranas vuelven a quedar en reposo. Esto se logra mediante la acción de la bomba de sodio y de potasio. La de sodio hace salir al sodio y la de potasio ingresar al potasio. No olviden que las bombas es porque tienen que ir en contra de un gradiente de concentración. Los iones de sodio que han difundido al interior durante el potencial, así como los iones de potasio que se han difundido al exterior, son devueltos a su posición original. O sea, aquí se produjo la despolarización o el potencial de acción. ¿Ven? Y luego vuelve a esta normalidad que está aquí. Entonces aquí está la membrana polarizada, perdón, y aquí está el potencial de acción polarizando. Y aquí está de nuevo la despolarización. En el gráfico que está en el apunte. Perdón, en el pizarrón. Los iones de sodio, bueno, y los iones de potasio ingresan. Dado que esta bomba precisa energía para operar, se considera un proceso activo que utiliza energía, obviamente derivada del ATP, como todas las energías que usamos en el cuerpo. La membrana, una vez que ocurre que el impulso eléctrico salió del cuerpo soma y llegó a la telodendrita, está lista para enviar otro impulso eléctrico. Esto es muy importante porque se estimula la neurona de a una vez. Esto es importante en el ejercicio y en el entrenamiento. Bien. Transmisión del impulso eléctrico. Lo voy a decir de una forma muy didáctica y completa. Primero, ¿qué es el impulso eléctrico? Es una señal que se origina en una neurona y se propaga a lo largo de una fibra y desencadena fenómenos electroquímicos. ¿Por qué eléctricos? Porque el impulso nervioso es un impulso eléctrico que viaja saltando de nódulo Rambier a nódulo Rambier, mediatizado por las vainas de mielina. ¿Por qué químico? Porque todas las membranas de todo el cuerpo, pero particularmente en este caso, las membranas del axón, están polarizadas. ¿Qué significa eso? Que tienen cargas positivas por fuera y negativas por dentro. Las positivas por fuera son por efecto del sodio, el Na, que es positivo. Y las cargas negativas están hechas interno porque aquí hay un catión que se llama anión proteico, que tiene carga negativa, y que encima absorbe al potasio, parte del potasio, a pesar de que tiene carga positiva, la vuelve negativa y tiñe el interior de mayormente negativo, a lo cual se llama polarización o potencial de membrana en reposo.
Ahí está polarizada la membrana. El impulso eléctrico, cuando sale del cuerpo, toca el nódulo Rambier y despolariza la membrana, para lo cual permeabiliza para que el sodio ingrese rápido. El anión proteico no puede salir, pero el sodio le gana, entonces tiñe momentáneamente el interior de positivo y por ausencia del sodio el exterior de negativo. A eso se le llama potencial de acción o potencial de membrana. Ahora se despolarizó la membrana y el impulso eléctrico puede saltar de ese nódulo Rambier al próximo, volviendo a polarizar la sección anterior y despolarizando la siguiente. Y el impulso eléctrico viaja así, polarizando y despolarizando alrededor de todo, o a lo largo, perdón, de todo el axón. Eso es la transmisión del impulso eléctrico. Para los entrenadores es muy importante saberlo porque el aprendizaje motor, que es cuando un alumno aprende un ejercicio y luego lo puede aplicar, implica de la cantidad de veces que el entrenador lo hace repetir el ejercicio. El momento de aprendizaje de un ejercicio, de un método, de un alumno para ejecutar el ejercicio en relación al objetivo, se da gracias al metabolismo que produce el entrenador a través de la repetición del gesto de enseñanza y la automatización por parte del alumno. Lo segundo, que es importante para el entrenador entender esto, es la velocidad con la que viaja el impulso cuando el entrenador necesita que el alumno contraiga su masa muscular en tiempo y en forma. Si el que está escuchando esta clase es un instructor, es la calidad con la que se coordina el paso básico, una unión o una transición. O sea, la eficacia del sistema nervioso para transmitir impulso depende de la anatomía y de la química del cerebro. Y aquí es donde empieza a tener relevancia la alimentación correcta. O sea, una alimentación basada no solo en proteínas, que son muy importantes, y en glucosa y grasa, que son necesarias para la formación del ATP, que son las que hacen funcionar las bombas de sodio y de potasio, sino también de minerales. La desmielinización de las neuronas se hace con lípidos, pero los sodios y los potasios son minerales que permiten mantener las polaridades y la eficiencia del impulso eléctrico. Por eso a una determinada edad, pasado los 60 años, empezamos a tener también pérdidas de memoria. Las neuronas no solamente se desmielinizan, sino que la cantidad de minerales circundantes en el organismo es bajo y normalmente la base alimentaria es deficiente. Bien, es muy corto lo que tienen en el apunte de impulso nervioso, pero es fundamental que puedan concentrarse en aprenderlo. El apunte sigue luego explicando un concepto muy moderno que quiero que entiendan bien del funcionamiento del cerebro. En la década del 60 en adelante, el cerebro se estudiaba solamente de manera anatómica. ¿Por qué? Porque medir la fisiología del cerebro es una actividad neuroquímica muy compleja. No olviden que cada cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Creo que le di el ejemplo de que en una cabecita de alfiler podría haber hasta 100.000 neuronas, para que se den una idea. Entonces, hasta que no se pudo calibrar y determinar la función específica de un microscopio electrónico, década del 80, la neurona era prácticamente inaccesible, sobre todo su fisiología, hasta que la biotecnología creó la emisión de positrones, o sea, el positrón, para poder mapear al cerebro. O sea que ahora se estudia el cerebro no solamente en anatomía, sino también en fisiología. Y ese concepto fusionado, combinado, es lo que da el nombre al subtítulo que sigue en el apunte, que es una neuroanatomía básica. Como dice el texto que está en el pizarrón, que ahora lo voy a explicar, dice, la concepción filosófica clave en las neurociencias, y aquí está el concepto que les acabo de plantear, las neurociencias estudian la relación entre la anatomía y la fisiología del cerebro. Por eso el subtítulo Neuroanatomía Básica. Neuro, o sea, ciencias del cerebro, no estudian solo la anatomía, o sea, solo la neurona, sino como lo acabamos de estudiar nosotros, lo estudia incluida su función. Porque el sistema nervioso es un sistema cuyas células son muy complejas, porque se activan individualmente
Pero como todo sistema, funciona una en relación a la otra. O sea, nunca una neurona funciona sola. Esto que es común en las otras células, o sea, una fibra nerviosa de mi bíceps no puede funcionar sin las otras, o una célula cardíaca no funciona sin las otras. En el sistema nervioso no había evidencia científica hasta la década del 80 que así sucediera. Allí es cuando nacieron las neurociencias. Y empezaron a estudiar esa relación entre la anatomía que conocíamos, más anatomías nuevas, y la fisiología, empezándolas a estudiar a partir de ese momento y gracias a la biotecnología, a partir de cómo funcionan las neuronas. De hecho, sin nombrarlo todavía, pero acabamos de estudiar nosotros la transmisión del impulso eléctrico, es un concepto de neuroanatomía, porque estudia no solo la anatomía, o sea, la característica de una membrana, sino también la fisiología, o sea, cómo funciona la transmisión de ese impulso. Eso es la neurociencia. Ahora bien, ¿cuál ha sido la concepción filosófica? Y aquí sí vamos a necesitar explicarlo. Todos sabemos que concepción es nacimiento, ¿sí? Y también sabemos, por el secundario, que la filosofía es la ciencia que estudia, reflexiona sobre el porqué de las cosas. Quiere decir que la neuroanatomía básica tiene una concepción filosófica, que es clave de las neurociencias. Significa, ¿por qué nacen las neurociencias? Concepción y por qué. Concepción filosófica. ¿Por qué nacen las neurociencias? ¿De dónde sale ese concepto? Lo que investigaron, la curiosidad del investigador en la década fines de la década del 70, principios del 80, tenía que ver con la conducta de los hombres. En realidad con la conducta de todo ser vivo, ¿no? Pero fundamentalmente de los hombres. ¿Por qué nace la neurociencia? Nace porque los hombres tenían una cierta conducta que se expresaba, pero que nadie lo podía explicar, porque no se explicaba solo desde la anatomía. Necesitábamos entender la fisiología. Y ahí se dedujo que toda conducta del hombre constituye la exteriorización de la función. Exteriorización de la función. O sea que nuestras redes de neuronas, porque grupos neuronales, dice el concepto, no habla de una neurona, sino de grupos de neuronas, son las que crean las conductas. O sea que las neuronas tienen anatomía y fisiología, tienen estructura y acción. Bueno, no importa cómo sea nuestra neurona, importa cómo la usamos a la neurona. Porque toda la conducta del hombre, incluida la motriz, que es la que más nos importa a nosotros, constituye la exteriorización, miren esta palabra, de la función. Cuando uno habla de función, habla de fisiología. O sea, la función, tal cual lo acabo de determinar como importante en mi pizarrón, es lo que determina la conducta. O sea que cuando ustedes le preguntan, cuando se quieren preguntar, ¿por qué nace la neurociencia? Nace para explicar la conducta del hombre. ¿Y qué descubrió? Que toda conducta del hombre es la exteriorización de la función de grupos de neuronas, y lo más importante, que la razón por la cual estamos estudiando ahora, es que la función de ese grupo de neuronas es potencialmente identificable. O sea que se las puede identificar. O sea que hoy la ciencia, la neurociencia, se explican muchas conductas del hombre que hace 30, 40, 50 años no tenían explicación. Las que nosotros vamos a estudiar, porque nosotros estudiamos entrenamiento, son aquellas conductas motoras que no sabíamos por qué ocurrían antes y que hoy sí sabemos gracias al estudio de la neurociencia. La neurociencia nace fines de la década del 70, principios de la década del 80, cuando la biotecnología permite estudiar la fisiología de las neuronas y las puede estudiar en conjunto. Y allí pudieron mapear a un cerebro a través de electrodos que mide la electricidad de esa transmisión de impulso y empezar a ver por qué las personas reaccionábamos de tal o cual manera e identificar un grupo de neuronas de donde salían esas respuestas. Por eso es la exteriorización de la función. Por la clase anterior sabemos que cuando el cerebro funciona, lo hace a través de sinapsis. Y para que haya sinapsis hay transmisión de impulso. Y ese impulso es eléctrico.
y al ser eléctrico puede ser medido. Entonces, cada vez que uno pone en un laboratorio un cerebro y le ejecuta cualquier actividad mental, porque la actividad metabólica que hacen las neuronas para relacionarse entre sí, como transmisión del impulso eléctrico y sinapsis, ese grupo de neuronas se los puede identificar. Hoy en día, eso se hace a través de la emisión de positrones, y todo aparece en una computadora, en la pantalla de una computadora, que es la que recibe la información y se la puede procesar fuera del cerebro. A esa función de las neuronas, de los grupos, hoy se la puede identificar. Por eso, la concepción filosófica era que ese grupo de neuronas era potencialmente identificable, porque al ser eléctrico se lo puede identificar. Y a esa actividad del cerebro procesando información se le llama actividad mental, que es lo que está aquí abajo. Cuando se da la situación del procesamiento de una información por el cerebro, esa actividad mental resulta de un conjunto de funciones que realiza el sistema nervioso central. Esa es la actividad mental. Por eso hoy en día es mucho más neurocientíficamente hablando correcto no medir el potencial de inteligencia que tiene una persona, que es lo que antes llamábamos inteligencia propiamente dicha, que se medía con un coeficiente intelectual, que era medir nada más que la cantidad de neuronas que tenían las redes, era anatómico, era como sacarle una foto al cerebro. En cambio, la actividad mental tiene mucho más que ver con la función, con la fisiología. Entonces, eso hizo que Gardner, un autor que estudia la educación y el cerebro, creara las inteligencias múltiples. Porque ahora no hay una sola forma de actividad mental. Hay personas que son que tienen mucha disposición en aprender matemáticas, pero otros que tienen disposición a aprender biología, otros que tienen disposición para aprender ingeniería, otros medicina. Y a la vez uno puede aprender bien matemáticas, pero no entender nada del sentimiento de las otras personas, a lo que se llama hoy inteligencia emocional. Todo eso es el resultado de la actividad mental, y hoy en día se estudia mucho porque es parte del concepto moderno de la neurociencia. ¿Bien? Es muy simple, hoy se estudia el cerebro de manera compleja, o sea, relacionada a la anatomía con la fisiología, a eso le llamamos neurociencias. La actividad de las neuronas, o sea, esa actividad mental, seguimos explicando el apunte, es origen no solamente, esto es muy importante, de funciones motoras más o menos complejas. ¿Qué significa? Y caminar, saltar, mover los brazos, mover las piernas, caminar, sonreír, sino también de funciones más elaboradas. Por ejemplo, los sentimientos. Recién dije este ejemplo. El aprendizaje. De hecho, ustedes estudian con áreas teóricas, y hace 30 años, cuando sus profesores estudiábamos, no existían las áreas teóricas. ¿Por qué? Porque había otra concepción del aprendizaje. Ustedes saben que en la actualidad, el hecho de que estemos exigiendo demasiada actividad mental a nuestros cerebros, tenemos que solucionar muchas cosas. Esa actividad mental también determina la vida psíquica de las personas, su potencia psíquica, cosa que antes no se hablaba en lo común. No en vano, la enfermedad del momento es la depresión, porque la actividad mental, que es sistémica y que se estudia en neurociencia, activa el cerebro de una manera desenfrenada, y eso crea un potencial psíquico del cual las personas parece ser que nos estamos enfermando. Ahora bien, esta actividad mental, a ser fisiológica, también nos permite una continua adaptación al hábitat. El problema de la vida psíquica patológica actual, o sea, por qué el cerebro se está enfermando hoy en día, cosa que no les pasaba ni a nuestros abuelos, ni a las generaciones precedentes, es por la demanda. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que mejor entiendan. Si ustedes le dan a un alumno un tipo de ejercicio determinado que no lo sabía hacer y se lo enseñan hoy, y hoy mismo cuando se lo enseñan ya lo hacen practicar, y hoy mismo ya lo hacen automatizar, y hoy mismo quiero que lo aplique, lo más posible es que la capacidad física del alumno se sature. ¿Por qué? Porque Serge nos enseñó que la biología funciona con un estímulo que rompe homeostasis, con una suma de estímulos parecidos que choquea,
Y ahora necesita un tiempo de restitución, recuperación y supercompensación, que es el momento de la mejora. Cuando los estímulos implican proteínas, ese tiempo que tarda en reparar y recuperar las células se parece mucho a un tiempo entre 48 y 72 horas. Cuando se refiere nada más que a estructuras básicas formadas por más grasas y más glucosa como combustible, requieren entre 24 y 48 horas. La mielinización de las neuronas, la transmisión de impulsos nerviosos, requieren tiempos un poco más largos. Cuando a nosotros en el día, en la vida, nos pasan muchas cosas, tenemos mucho estímulo a nivel nervioso, por ejemplo, muchos problemas, o muchas cosas que hacer, que aprender, que entender, que esa es la actividad del cerebro, resulta que esa actividad mental crea una vida psíquica estresante, simplemente porque la neurona no se puede recuperar. Entonces, la capacidad de adaptarse del cerebro se pierde. Y ahí es donde las personas empiezan esta problemática moderna ante tanto estímulo, sobre todo de consumo, y de aprendizaje, y de sociabilización tan compleja que nos estresa y hace una vida psíquica menos agradable. Lo mismo que le haría al alumno de mi ejemplo, una vida motora poco agradable, que el entrenador le exija tanto a nivel motor y que no lo deje recuperarse y supercompensar. ¿Mm? O sea que, ¿qué es la neurociencia? ¿Cuál es la filosofía? Que toda conducta del hombre representa la exteriorización de función de grupos de neuronas y que son potencialmente identificables. La biotecnología ya nos permite identificar y le llama a esa actividad funcional que tienen las neuronas actividad mental, que son no solo las que nos permite esa actividad mental aprender y hacer actividades motoras simples, sino que también elaboran sentimientos, aprendizajes complejos, crean la vida psíquica y permiten una determinada adaptación a nuestro hábitat. Esta actividad mental que acabamos de analizar es el parloteo bioquímico, o sea, sinapsis, de 100.000 millones de neuronas, y lo hacen de manera ininterrumpida. Por eso es que los biólogos modernos determinan que este tipo de vida que estamos llevando nosotros, que obviamente ya nos damos cuenta que el estrés es el signo de la época, al recibir tantos estímulos, piensen que los que tenemos 60 años, cuando teníamos 30, y en mi caso personal, por ejemplo, íbamos a estudiar fuera, nos comunicábamos con nuestra familia a través de cartas. ¿Sí? Y ustedes, los que viven la vida moderna, tienen contacto online con las personas. O sea, ustedes saben qué está comiendo un amigo ahora, pero también saben si un pariente que tienen en España le acaba de dar el hijo se acaba de golpear en el patio, porque inmediatamente no solamente les avisan, sino que les saca una foto a la herida. Hace 30 años se hubieran enterado de eso a los 20 días que pasó las cosas. Y después ustedes escribirían para ver qué le pasó a la persona y le va a decir, no, ya está bien porque se golpeó, pero hicimos esto, esto y esto. O sea que la demanda emotiva, intelectual y de aprendizaje al cerebro era más lenta. Piensen que hace 30 años había 4 canales de aire y hoy tienen más de 300 canales para ver. Tienen distintos tipos de información que ingresa a su cerebro para ser procesada. Las personas están aprendiendo a vivir 10 vidas a la vez, porque todo está en sus redes sociales. Entonces, ustedes lo que les pasa a alguien a 1000 kilómetros lo saben en 1 milisegundo. Inclusive está filmado. Por ejemplo, antes cuando había un accidente en la Ruta 2, nos enterábamos al lunes siguiente. Y hoy nos enteramos al instante. Y si es alguien conocido, antes que el noticiero, inclusive porque nos llegan las imágenes por las redes sociales. Entonces yo me aflijo por el tránsito, me aflijo por la suba del dólar, me aflijo por la pelea de un ministro con me aflijo. O sea, hay tantas cosas que crean actividades mentales para las cuales el cerebro nadie las preparó. Ahora, ¿el entrenamiento qué es? Es un proceso inverso. El entrenamiento es un proceso donde la persona tiene que venir para que nosotros la adaptemos y dura 4 a 6 semanas. Luego el desarrollo de la fuerza va a durar entre 2 y 6 semanas. El de la resistencia 2 a 4 semanas. Y así. O sea que va a tener que ir aprendiendo a que su fisiología funcione de una manera más específica, permitiendo que la fisiología aumente. Por eso en los países desarrollados, para que las personas tengan una vida psíquica un poco más tranquila, para que aprendan orden, para que aprendan a esperar procesos, los entrenan. El entrenamiento en
en ciertas empresas en el mundo, es obligatorio para las personas, igual que el mantenimiento del normopeso, porque permite una actividad mental mucho, mucho más efectiva, mucho más eficiente. Y ese es el lugar que tiene el entrenamiento moderno, el que ustedes están estudiando. No la actividad física suelta, no la 3 veces por semana una clase de aeróbico, sino un plan de clases en técnica y un plan de entrenamiento. Enseña al organismo de los alumnos a recuperarse más rápido. Entrena eso que la vida moderna desentrena, que es la capacidad de adaptación de todas las células, no solo las musculares. Y en el aprendizaje, también las neuronas. Cuando uno quiere explicarse cómo funciona esa actividad mental, compara el sistema nervioso con una compu. El apunte les dice un ordenador electrónico porque está traducido por españoles el libro, ¿no? El libro es de Bárbara Gowitzke y Milner. Entonces, al traducirlo, ponen ordenador, los europeos suelen decirle ordenador a las computadoras, a las PC para nosotros, ¿no? Que es más, es una sigla en inglés que significa computadora personal. Entonces, en muchas ocasiones se ha descrito al sistema nervioso como análogo. ¿Qué significa análogo? Que tiene particularidades que son iguales o parecidas, pero no todas. O sea que cuando de 10 características que tiene el sistema nervioso y 10 características que tiene un ordenador, solo se parecen en 3 o 4, entonces se dice que es análogo, porque hay algunas funciones parecidas, pero no todas. Las características que son comunes de uno y otro son la capacidad que tienen, tanto el cerebro como la compu, de recopilar información. Nuestro cerebro recopila información a través de estímulos externos, por todos los sentidos. Recopila información. Ambos, esa información recopilada se pueden almacenar. La información. La información que recibimos nosotros entra al cerebro como señal. Lo mismo que un ordenador. O sea, si en este momento en vez de estar dándoles clase y usando mi computadora, estaría escribiendo una carta o un apunte, por ejemplo, para la compu sería una señal que se va a volver texto cuando yo la guarde. Le pongo guardar como y me dicen dónde lo quiere guardar. Y le digo en el Word a la computadora. Y me dice, ¿cómo se va a llamar el archivo? Se va a llamar apunte de nervioso. Cuando hago eso, recién se convierte en información. En el cerebro pasa lo mismo. Ustedes ven pasar y vivir un montón de cosas en el día, pero no toda esa información. Esa información ingresa al cerebro como una señal, que cuando ustedes la aprenden, es una información válida. Ese concepto se llama computar la información nueva. ¿Qué significa? Que eso que ingresó es procesado por mi cerebro y después la guarda mi cerebro en un lugar específico, como yo lo hice recién con el apunte. Cuando yo pongo guardar como, la compu me dice, bueno, ¿en dónde lo quiere guardar? ¿En qué carpeta? Y ahí pongo EGP, ¿no? Y me dice, de EGP, ¿cuál carpeta? Y ahí pongo apuntes. Y cuando me dice, ¿y apuntes en qué carpeta? Y le pongo 20 a 20. Y cuando me dicen dónde, le digo en el teórico. Bueno, aunque les parezca mentira, esa es la analogía que tiene el cerebro. Todos esos pasos lo va preguntando el cerebro. Solo que uno a veces no los contesta. Entonces, esa información que ingresó, después, esa información nueva se pierde. Entonces, después nos sirve para procesar toda la información. ¿Qué es procesar toda la información? Significa que cuando yo quiero sacar de mi computadora el apunte que acabo de armar, es muy fácil. Voy a EGP, apuntes 2020, área teórica, y ahí está guardado. En cambio, cuando uno escucha información pero no la aprende, el cerebro la desecha. Entonces después no la puede procesar. ¿Qué es procesar una información? Es relacionar la información nueva con la vieja. Esa es algo que es una analogía que tiene con la compu el cerebro y que la vida moderna no nos permite hacer, porque no pensamos ni reflexionamos sobre lo que vivimos. Entonces, eso queda como una información suelta en la cabeza y después se va, como cuando vemos una peli o cuando vemos una serie o cuando hablamos de cosas así al pasar con nuestros amigos. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto? Y que yo si quiero mandar mañana el apunte que guardé hoy, lo puedo hacer. O sea, se llama convertir esa información guardada en potencialmente utilizable. O sea, la puedo utilizar mañana o pasado. El cerebro es igual. Por eso cuando uno, por ejemplo, lee algo y no lo aprende, después no lo puede usar. Un ejemplo práctico de la vida cotidiana sería cuando yo vi algo en el noticiero, por ejemplo, dicen, el índice de pobreza de Capital Federal
es de un, por ejemplo, 35%. Y está dado por la suba de alimentos perecederos. Cuando yo veo todas esas palabras, yo lo escucho y lo entiendo. Pero mi cerebro no lo puede guardar. ¿Por qué? Porque le falta especificidad. Por ejemplo, no entiendo qué significa 35% de pobreza. Tampoco sé lo que es una canasta básica. O sea, hay conceptos que no sé. Por lo tanto, mi cerebro escucha esa información, pero queda como señal. No se puede procesar. Al no tener un elemento básico, no la puedo procesar. Entonces, mañana no la puedo usar. Estoy hablando con un amigo y dice, ¿vos sabés cuál es la pobreza de la capital? La verdad que no. ¿Y vos sabés por qué se produce? No. Le estoy diciendo que no, pero en realidad ya lo había escuchado yo. Entonces a veces decimos, no, no, lo escuché, pero no me acuerdo. ¿Ven? El cerebro funciona así. El cerebro funciona de esta manera y por eso que ustedes, ahora les voy a dar un ejemplo práctico, el sistema educativo que ustedes tienen está pensado para que funcione como se ha investigado que funciona el cerebro. Fíjense, esta clase, ¿qué es? Una señal para ustedes, para su cerebro. La están escuchando. Pero doy muchas señales, porque aparte les pongo un pizarrón, aparte explico palabra por palabra. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué hago después yo con esto? Les mando un trabajo práctico. ¿Para qué? Para que ustedes computen esta información nueva y la pongan dentro de la información vieja. El trabajo práctico. Y luego, cuando se evalúan, la estudian. ¿Y ahí qué hacen? La convierten de alguna forma en utilizable para una aplicación potencial. Porque esta clase la podría estar escuchando ustedes o, por ejemplo, un estudiante de medicina del primer año, que está aprendiendo cómo funciona el cerebro. El tema es que la van a aplicar de manera distinta. Ustedes, para enseñar motricidad y para que el alumno lo guarde y para que después juegue mejor un partido del deporte o haga bien una técnica, y ellos para curar mañana a alguien. O sea, la información potencial la hace el cerebro de acuerdo a la orientación de la enseñanza. Esa es una característica que tiene. Entonces, recopila y almacena información, la guarda la información, después computa esa información nueva, significa que la compara con vieja, y después procesa toda la información, y después la convierte en algo utilizable, útil para una aplicación potencial. Y otra cosa que tiene, a nivel de fisiología, de análogo, el ordenador con el sistema nervioso, es que necesitan herramientas muy parecidas. Por ejemplo, necesitamos una unidad de programación, el CPU de sus computadoras. Nosotros lo necesitamos también, que sería nuestro telencéfalo. O sea, la región del encéfalo en el que guarda todo, la unidad de programación. Ya vamos a ver este encéfalo, pero en esta región que estoy marcando ahora, lo vamos a ver después. Pero hay una región en donde tenemos que guardar todo eso. ¿No? Hay una región en donde guardamos, recopilamos esa información. Voy a cambiar el pizarrón. ¿Ven? Aquí. Necesitamos, igual que un ordenador, al igual que un ordenador, necesitamos una unidad de programación, que vendría a ser nuestro telencéfalo, que está aquí, en un gráfico que lo vamos a ver en la otra clase, el telencéfalo. Después, él va a dirigir la secuencia de sucesos, pero a veces requieren pequeñas subrutinas, que también las tiene el cerebro, en distintas regiones, para llevar a cabo operaciones específicas. Por ejemplo, ustedes ya saben cómo resolver cuando necesitan agua. No necesitan pensarlo. Y esa es una subrutina. O sea, toman un vaso, van y abren la canilla o van y buscan la botella en la heladera. Eso ya son subrutinas. Son operaciones específicas que tienen mecanismos automáticos. O sea, ya saben cómo hacerlo. Que sean automáticos significa que ese mecanismo tiene que ser pensado. Que responden a la entrada de información y ejecutan los programas dictados. O sea, hay programas motores que están dictados por las subrutinas y el programador. O sea que, estoy explicando esta parte, nosotros tenemos mecanismos automáticos. Insisto en esto, tengo sed. No pienso, voy a la alacena, saco un vaso, si tengo agua fresca, abro la heladera. Toda esa motricidad está automatizada, no la tienen que pensar. De hecho, muchas veces cuando estamos distraídos y hacemos esa actividad y alguien se olvida algo en el piso, lo pisamos o lo pateamos. ¿No? O si alguien me toca algo, por ejemplo, si alguien cambió los vasos, no los encuentro. ¿Por qué? Porque está automatizado. Porque yo no tendría que patear nada del piso, porque si estoy mirando, estoy observando, pero esa no es una información nueva. No, esas son subrutinas que están guardadas y generan operaciones específicas. Por eso es que los entrenadores, sabiendo esta teoría, antes de hacer a un alumno un ejercicio, después de enseñárselo lo automatizamos. Porque gastan mucha menos energía con un movimiento automatizado para elaborar, por ejemplo, un coreo, o por ejemplo, una técnica de caminata o de carrera, o una técnica de levantamiento en fuerza. Es un error no automatizar gestos, porque es usar mal
la anatomía, la neuroanatomía en realidad del sistema nervioso. Analicen muy bien estos conceptos que acabamos de ver, léanlo muchas veces. Fundamentalmente escuchen la clase, porque escuchar la clase les permite ejemplos y dinámica que yo le doy a la clase, que obviamente no la tiene un apunte descrito de manera muy fría, ¿sí? Pero es importante aprender las palabras, las frases. Es muy poco lo que les doy de clases, y les doy 2 o 3 días para que lo analicen, lo trabajen. No los quiero apurar, pero son temas de una modernidad saliente, son cosas que se están estudiando hoy, que los entrenadores las tenemos que saber, para cambiar la forma en la que hace 20 años entrenábamos a los alumnos. Bien, gracias por la atención. Tengan linda tarde todos.